Vamos ahora a hacer un recuento de las actividades de los aspirantes a la presidencia. Héctor Mendoza nos lo preparó. Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia, visitó el municipio de Zitácuaro en Michoacán, donde dijo que de ganar las próximas elecciones del 1 de julio, colocará a México durante su primer año de gobierno dentro de las naciones más honestas del mundo. Dejó en claro que para esto tendrá un sistema de evaluación, pero aseguró que el mejor juez será el pueblo. López Obrador asistirá por la mañana a Amecameca, Estado de México. Más tarde se presentará en Papantla y Poza Rica, en Veracruz. Por su parte, el candidato de la coalición por México al frente, Ricardo Anaya, aseguró que en caso de ganar las elecciones del 1 de julio, su gobierno será honesto, eficaz y austero. Propuso también acabar con la corrupción, la pobreza extrema y la impunidad, además de impulsar el crecimiento económico en el país. Ricardo Anaya asistirá durante la mañana de este martes a la Cumbre Ciudadana por un Estado democrático de derechos, sin corrupción ni impunidad, en la Ciudad de México. Más tarde, realizará un mitin en Valle de Chalco, en el Estado de México. Por su parte, el candidato de la coalición Todos por México, José Antonio Meade, estuvo en San Juan del Río, Querétaro, donde señaló que para hablar de seguridad en el país es necesario tener una estrategia de prevención del delito. Ante productores de la región y simpatizantes priistas de la entidad, hizo un llamado al voto de conciencia para el próximo 1 de julio, porque aseguró lo que se juega es la tranquilidad y seguridad de las familias mexicanas. José Antonio Meade realizará un mitin en la Ciudad de México este martes. Por último, Jaime Rodríguez Calderón, candidato independiente a la presidencia de la República, publicó en su cuenta de Twitter una pregunta para el Instituto Nacional Electoral. Escribió: ¿por qué el INE no persigue a los partidos políticos que utilizan el dinero público para financiar sus campañas? Jaime Rodríguez Calderón asistirá a la tercera Cumbre Ciudadana en Palacio de Minería en la Ciudad de México. Más tarde tendrá una reunión con simpatizantes en el Estado de México. Héctor Mendoza, 21 Noticias.